Antes, por ir en orden, ¿qué se siente al trabajar en una ambulancia? ¿Cómo es trabajar en una ambulancia? Y desde aquí te felicito y felicito a todo sanitario español porque es admirable el trabajazo que hacéis, ¿eh? En ambulancias, en hospitales, enfermeros, cirujanos. No sé si se valora lo suficiente, pero bueno, por eso estamos aquí hoy hablando de esto. Y esa es una de las preguntas que tengo así para hacerte. Me da curiosidad. ¿Qué se siente? Trabajar en ambulancia, siempre toda la gente le dices, cuando dice, bueno, ¿y tú quién trabajas? Yo digo, mira, pues yo trabajo en una ambulancia, soy técnico en emergencias sanitarias. Y siempre te dice, bueno, debes haber visto muchas cosas. Yo digo, hombre, a ver, sí, ves muchas cosas, pero no es como pasa en las películas, todo ahí muy masificado, todo muy espectacular. Es una profesión que engancha, es una profesión muy bonita. Para mí fue descubrir la vocación. Yo siempre he dicho que yo trabajar en un empleo en el cual esté en cuatro paredes no sería capaz. Yo, por ejemplo, no sería capaz de trabajar en un hospital, una UCI y demás. No necesito calle. Es una profesión que tienes ahí unos picos de adrenalina que al final te enganchas. Que también tienes que saber gestionarlo, porque estamos expuestos a muchísimo estrés. Tenemos mucho, o sea, al final, aunque pensemos todos que nos dedicamos a emergencias extrahospitalarias o a emergencias o a la medicina de urgencias, pensamos que, bueno, que tenemos una armadura. Y no, y estamos expuestos al estrés. O sea, estamos asumiendo que toda la carga emocional negativa de un paciente o de los familiares, aunque, por así decirlo, en ese momento eres capaz de controlarla y de ignorarla, pero al final te estás empapando. El día de mañana tienes un bajón y es cuando te viene todo eso. Tienes que saber gestionarlo. Tienes que saber gestionarte, tienes que saber gestionar el estrés. Tienes que ser, como esta frase que se utiliza mucho, tienes que ser la calma en el caos. Es lo que se ve. Somos muchos profesionales, ¿vale? Empezando por lo que sería lo que somos los técnicos en emergencias, en lo que es extrahospitalaria. Siempre intento poner en valor mi profesión, porque es una profesión que se ignora mucho. Sobre todo cuando pasó la época del COVID, que fue cuando verdaderamente se vio y se apreció, la población se dio cuenta del servicio sanitario que teníamos y la importancia. Pero sin embargo que también nos hacía gracia porque la administración pública admiraba mucho o reconocía mucho a enfermería, médicos, pensando personal hospitalario, que evidentemente tenían una carga bastante grande por todo el tema del COVID. Era una situación totalmente catastrófica en el sentido que era una cosa nueva, nos habíamos enfrentado antes a algo parecido, pero claro, el tema del personal que estábamos trabajando en ambulancias éramos ignorados. O sea, se decía que la primera línea eran los hospitales y demás. Dice, sí, pero a ver, los pacientes los pacientes y los heridos llegaban al hospital de alguna manera. La primera línea, al fin y al cabo, éramos los que estábamos trabajando en ambulancia. ¿Qué nos encontramos en un primer momento? Y fue una época de muchísimo estrés, al principio sobre todo por la incertidumbre, porque era un virus que no sabíamos muy bien cómo se transmitía, que no sabíamos qué desencadenaba, que cada persona que se infectaba, cada una tenía pues una sintomatología diferente, algunas quedaban con secuelas irreversibles. Fue una época bastante dura y sobre todo al principio, que no teníamos medios. O sea, yo recuerdo una de las primeras notificaciones que tuvimos, por así decirlo, de la empresa, de uno de los delegados de trabajo, porque estábamos constituidos por diferentes delegados según las bases o las áreas de trabajo. Y claro, él nos dice, mira, hemos tenido reuniones con la administración pública y nos han dicho que esta situación no sabemos cómo va a evolucionar. Somos servicios mínimos, porque al fin y al cabo las ambulancias siempre la administración se pilla los dedos y si tenía que poner 150 ambulancias, que es lo mínimo, va a poner 150 o 151, pero siempre pillándose los dedos. En aquel momento pasó. Éramos los que éramos de ambulancias, o sea, el personal que estábamos de ambulancias, y que en el momento aquel nos decían que si nos íbamos contagiando íbamos cayendo, literalmente la frase que nos dijeron fue si conforme fuéramos cayendo, o sea, esto era casi
me estaba escuchando aquel audio y estaba diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Vamos a Normandía? O sea, esto ya es como una guerra, vamos a causar baja. Y que conforme íbamos causando baja, pues igual íbamos a tener movilidad geográfica. Pero movilidad geográfica ya no solamente sobre la provincia, sino a nivel autonómico, incluso nacional, en el sentido que empiezan a caer compañeros, imagínate, pues de Coruña, pues hay que hacer guardias, la ambulancia no puede quedar parada, no puede quedar inoperativa, pues tú vas a tener que ir. Fue una época bastante difícil, o sea, fue difícil y es lo que te estaba diciendo. Sí que era difícil de controlar porque no sabíais lo que teníais delante, ¿no? Al 100%. La incertidumbre. La incertidumbre. O sea, esa incertidumbre también, y ahora me río porque al final haces un poco de memoria y si sobre todo el personal sanitario tenemos humor negro. Eso ya nos cae de serie. Y claro, ahora te ríes un poco echando cuentas atrás de los medios que cuando empezamos. O sea, cuando íbamos a coger pacientes contagiados de llevábamos la típica bata esta de papel de quirófano y una mascarilla de papel. Después teníamos las gafas de protección de la ambulancia y poco más. Conforme fue evolucionando la cosa, hubo más medios y ya empezamos con los buzos, o sea, con los EPIs completos, las gafas, todo completo. Recuerdo que durante aproximadamente 3-4 meses no sabía lo que ponían las instrucciones de ninguno de los EPIs y mascarillas. Es decir, todo venía de China y no sabían las instrucciones. Después pasaba que te venía un lote de material, lo utilizabas y al día siguiente aparecía un comunicado de que este lote retirarlo porque no cumple con las normativas de seguridad y demás. Una locura. Y ya te digo, era agobiante, fue una época muy mala en ese sentido. El hecho ya no solamente de tener que ponerte el EPI, que era muy agobiante, ir con toda la escafanda esa, solamente tenía los ojos, sino, por ejemplo, el tema de asistir a un paciente. No lo hacías de la misma manera, porque te limitaba el traje. No podías, o sea, el paciente no podía ver tu rostro, no podías intentar empatizar con él. Al principio, por ejemplo, a mí me pasaba, se te empañaban las gafas, apenas veías. Tenías un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica y lo asistías como podías. O sea, casi ibas a tientas en la ambulancia algunas veces, porque sabes ya, porque todos los días cuando haces el checklist, sabes perfectamente en cada cajón lo que hay. Y tenías que asistir prácticamente a ciegas.